Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Tu Fe Creativa. Hoy les quiero hacer un video de una review que me pareció interesante porque primero es la nueva traducción viviente, que es una traducción muy actualizada. Y realmente el precio me pareció bastante bueno. Ella se llama Diario Vivir, Biblia de Estudio, letra grande. Una Biblia que voy a tener dentro de la casa para mis estudios, para mis devocionales, para mis tiempos de lectura con mi familia. Entonces no necesitaba que fuera una Biblia muy pequeña. Ella se presenta así, viene en una caja. Ya yo la abrí, obviamente, pero la quise volver a meter en la caja para que ustedes vean cómo viene. Y dentro de Amazon no le ponen vienen con una caja de Amazon, pero por dentro no tienen ninguna protección. Viene como simplemente así. Entonces la abrimos, me pareció muy bonita. Tiene un semicuero, es en semicuero. Y esta es la princesa. Algo que me pareció muy bonito es primero el contraste de los dos colores. Solamente viene el contraste de un lado, la corona de espinas, que nos recuerda que toda la Biblia se trata de Cristo. Entonces, qué hermoso, me parece que está muy bien detallada, no es una costura burda, es una costura bonita. Los bordes acá viene con su lomo impreso en color dorado. Diario Vivir, Biblia de Estudio, letra grande, y aquí está el símbolo de la traducción. Bueno, ella se presenta así, como te digo, es una Biblia tiene tiene un concepto de fino. Tiene estos símbolos acá que son del Medio Oriente, muy bonito. Si la quieres regalar, pues aquí tiene toda la presentación. Puedes hacer como tu tarjeta de regalos, un buen regalo para esta época realmente. Me parece muy bonito. Aquí trae un versículo de Josué 1:8, de estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Con esta premisa ya te quieres devorar el resto del libro. Las hojas son bastante sencillas. Bueno, comienza con el contenido, el listado de los libros de la Biblia en orden en el cual están en la Biblia. Bueno, nota de los editores, nosotros pasamos como muy rápido por ahí. La introducción, de cómo está escrita, de el equipo que la hizo, cómo fue respaldada, cómo fue apoyada por los teólogos. Una cosa que me gustó mucho de esta Biblia, uno, que es muy gráfica. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las cosas gráficas, las cosas dibujadas, por eso tenemos aquí la sección del Journaling Bible, que me encanta. Y esta Biblia tiene muchas cosas gráficas que te ayudan a visualizar lo que sucedió. Esta es una cronología de sucesos bíblicos y mundiales, es decir, aquí tenemos en esta parte lo que pasó en los sucesos bíblicos, y de la parte de abajo, paralelos a los sucesos bíblicos, tenemos los sucesos mundiales. Entonces, por ejemplo, cuando Abraham entra en Canaán, en la tierra prometida, en el año 2091 antes de Cristo, en el año 2100, es decir, 9 años aproximadamente más tarde, fabrican vidrio en Mesopotamia, y edifican Sigwarts, construcciones similares a las torres de Babel. Se reconstruyó una de las primeras drogas médicas, el alcohol etílico, que se usa para aliviar el dolor. Entonces te van diciendo como paralelo a lo que sucedía en la historia bíblica, que estaba sucediendo en la historia mundial. El Génesis, ellos te hacen muchos esquemas, te hacen explicaciones, cada versículo tiene una concordancia prácticamente todos. Y aquí, por ejemplo, en la primera parte te explican de qué trata el libro, cuáles son los datos más importantes, cuál es el esquema del libro, o sea, cómo está compuesto, cuál es su composición en el tiempo, en los personajes, los megatemas, o sea, cuáles son esos temas principales que se toman o que se tocan en este libro. Por ejemplo, en Génesis, principios, la desobediencia, el pecado, las promesas, la obediencia, la prosperidad. Tienes acá como todos los personajes o una línea de tiempo que sucede durante todo el libro de Génesis.
también te da una idea de cómo se fue desarrollando la historia durante este libro. Esto me encanta, donde te ponen muchos mapas de la época. Los mapas de la época te permiten ubicarte. Aquí están todos los lugares del mapa de la época de Génesis. Y aquí, solo aquí comienza el capítulo. Es decir, tuviste todo este preámbulo y aquí comienza. Comienza aquí y aquí. Es decir, en todo esto, la escritura bíblica solo es este párrafo de aquí y esto de acá. De resto es bastante contenido y estudio. Entonces te hablan del principio, el origen del universo, y aquí comienza el estudio o la explicación de cada versículo. Te pueden dar contexto histórico, te pueden dar conocimiento del origen, te pueden dar etimología, te pueden dar, es decir, va variando, no siempre los versículos te van a hacer una reflexión, también hay mucha reflexión como un discipulado, pero también hay muchos temas de historia, muchos temas, por ejemplo, cuando hace la palabra tal significa en hebreo esto, y aquí la introducen porque lo que quieren decir es esto y lo otro. Entonces en cada versículo prácticamente tienes una explicación. Yo diría que el 98% de los versículos tienen una concordancia, y eso te permite con un solo versículo hacer un estudio bien bonito de la palabra, pasando por todo el mensaje. Otra cosa que tiene es que te da verdades bíblicas. Es decir, por ejemplo, en este caso, aquí lo encontré, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la historia de Adán y Eva, cómo él fue formado, por acá Adán y Eva. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando se instauró el matrimonio? ¿Qué dice el Señor acerca del matrimonio? Te da los versículos. El matrimonio fue idea de Dios. ¿Dónde lo puedes encontrar? La entrega total es esencial para un buen matrimonio. ¿Dónde puedes encontrar ese principio? Entonces, te dan bases y verdades bíblicas que te vayan a ayudar a fomentar y a sustentar tu fe, y a crear bases firmes y raíces sólidas en la palabra de Dios. Eso es más o menos lo que dice, por ejemplo, el Génesis. Quiero mirar con ustedes los salmos. Hay algo que me encanta. Voy a buscar un salmo que a todos nos gusta, por ejemplo, el Salmo 23, que es el salmo favorito de todos los cristianos y no cristianos. El Salmo 23, por ejemplo, cada salmo te dice, te da un tema. Entonces tienes el tema: Dios es un pastor bondadoso y un guía confiable. Debemos seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y seguridad. Autor: David. Te da el tema, o sea, de qué va a hablar este salmo y quién lo escribió. Por ejemplo, en el Salmo 23, 5 y 6 dice, el 5 y 6 dice: me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos, me honrarás ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Y en la explicación dice: en la cultura del Medio Oriente antiguo, cuando se celebraba un banquete, se acostumbraba a ungir a las personas con aceite fragante. Además, se esperaba que los anfitriones protegieran a sus invitados a toda costa. Dios ofrece la protección de un anfitrión aunque estemos rodeados por el enemigo. En la escena final de este salmo vemos que los creyentes vivirán con el Señor. Dios, el perfecto pastor y anfitrión, promete guiarnos y protegernos durante toda nuestra vida y llevarnos a vivir a su casa para siempre. Bueno, esto lo dice todo, ¿no? Entonces, ¿por qué él habla de prepararás mesas? Es que la gente mantenía con hambre. No, esta es la explicación, de esto se trata. Te ayuda a entender la cultura de aquella época para poder entender qué era lo que quería decir David con esto. Y aquí comienza el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Qué hermoso poder tener esta explicación, que nos digan qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces tenemos el intervalo, el periodo persa, el periodo helenístico, el periodo macabeo
y el periodo romano. Entonces te explican qué pasó. ¿No te gustaría saber qué pasó entre Malaquías y Mateo? Maravilloso, aquí lo tienes. Nuevo Testamento, me encanta la letra, me encanta que es un color suave, muy bonito, no cansa la vista. La corona de espinas, la explicación de Mateo, el esquema, los megatemas, la línea de tiempo y los datos importantes. Autor Mateo, que es de la tribu de Leví. Destinatarios, los judíos en particular, no hay un destinatario en particular. La fecha de la escritura, alrededor del 60 y el 65 después de Cristo. Marco histórico, versículo clave, o sea, el versículo donde se centra toda la escritura de Mateo. Personas clave, el versículo es, por si quieres saberlo, 5:17. Personajes, lugares, características especiales. Maravilloso porque tú te lees esto y es como si entras en un contexto y puedes entender el resto de lo que sucede. Los mapas, cuál era el mapa de la época, dónde estaba Jericó, todo lo que tuvo que viajar Jesús de Galilea hasta Jerusalén, dónde está, por ejemplo, hacia Egipto, hacia acá estaban, cuando él habla de los del norte, del este, del occidente, Filipo, todo esto hace parte de esta historia. Entonces, que hubo Nazaret, es decir, mira, Jericó, la que derribaron, y tú comienzas a relacionar, yo he escuchado hablar de esto, lo otro, aquí está en el mapa de la época. Te hace, aquí por ejemplo, te va a dar, aquí no te la dio, bueno, aquí está comenzando, y aquí te va a hablar de José, quién era José, sus logros, sus lecciones de vida, sus datos generales. O sea, te hace un estudio de la persona de José, que es clave en los primeros libros de Mateo. Luego, así pasa con todo el resto de los hechos de los apóstoles. Aquí está todo lo mismo, megatemas, los megatemas. Bueno, mira esto, maravilloso, los lugares, los nombres modernos. Entonces puedes ver que es bastante. Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos para conocer un poquito más de Pablo. Aquí está Romanos, aquí está el entendimiento del libro de Romanos, los esquemas y todo, el problema del pecado. Los saludos de Pablo. Final de todos los libros, recursos para el obrero cristiano. Cómo llegar a ser cristiano, cómo hacer seguimiento a un nuevo creyente, cómo extraer los tesoros de la Biblia, de esta Biblia. Así que le han pedido que hable frente a un grupo. El siguiente paso, es decir, cómo te vas formando, porque todo esto lo tenemos que hacer todos. Recursos de cómo formarte, de cuáles son las mejores cosas que puedes hacer para empezar este camino de estar con Cristo. Hay lectura de 365 días, es un plan de lectura de un año. Abreviaturas, las abreviaturas, eso están en todas las Biblias, no hay nada nuevo. El índice general, palabra por palabra. Los mapas a color, dice topografía de Palestina. Esta es la Palestina de la época, bien bonito. El mundo de los patriarcas, entonces aquí está toda la inmigración de Abraham. Eliezer trae a Rebeca desde Aram para que se case con Isaac. Aquí está todo esto. Está el éxodo de Egipto, las 12 tribus de Israel. Aquí están por colores. Aquí está el Reino Unido. El Reino de Saúl no es el Reino Unido que conocemos hoy, es el reino de Saúl, el reino de David y la expansión bajo Salomón. Aquí está todo esto, el Reino Unido. El reino dividido es cuando ya empiezan a ver que los Judá, entonces ya se hace el reino de Judá y todo esto dividido. Las deportaciones y los regresos bajo Siria y Babilonia, así fue como cómo se fueron y así como volvieron. Aquí está todo el año en que fue todo esto. Aquí están los imperios asirio y babilónico, el imperio griego, para saber cuál era la expansión de la época, la Palestina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí
están los mapitas, todo es Jerusalén, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Jerusalén de antes, el Jerusalén del Nuevo Testamento, la división romana de Palestina y el ministerio de Jesús, donde estuvo, por cuánto tiempo estuvo en cada lugar, donde se menciona la estadía en cada lugar. Vemos que nuestro Señor le picaban los pies, en su afán de llevar las buenas noticias, recorrió todo eso. Los viajes misioneros de Pablo, precioso esto, ver cómo Pablo, Dios mío, llegó a Epirus. Epirus parece que es España, ¿no? Aquí tenemos el Imperio Romano y la expansión del cristianismo. Y por último tenemos Israel y el Medio Oriente hoy en día. ¡Wow! Todo esto pasó aquí. Y eso es todo. Esta es la Biblia del Diario Vivir. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerme, les agradezco que me lo hagan aquí debajo en los comentarios. Suscríbete si no te has suscrito, regálame un like para que otras personas puedan conocer esta Biblia y si les gusta pues la puedan comprar. Y siempre es importante expandir el reino de Dios. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.